Hola, hola chavos, estos visitantes nocturnos, espero que todos se encuentren bien en sus casitas, en donde quiera que nos estén dando el placer de su audiencia. Yo soy Eric Contreras Ayala, estas son las 31 noches de Halloween y en esta noche, que es la noche número 23, vamos a ver ni más ni menos que, vamos a hablar ni más ni menos que de la película de El Resplandor, The Shining, esta película tan controversial en su época que de plano al mismo escritor de la novela no le gustó, pero que después se convirtió prácticamente en una película de culto y hoy en día todo el mundo considera como una de las grandes películas de Stanley Kubrick. Esto es El Resplandor. Chan, 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 chan. El Resplandor, The Shining, es una película de terror psicológico del año 1980, producida y dirigida por Stanley Kubrick y coescrita por la novelista Diane Johnson. La película está basada en la novela homónima de Stephen King de 1977, protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall, Scatman Crothers y Danny Lloyd. El personaje central de la película es Jack Torrance, interpretado por Nicholson, un aspirante a escritor y alcohólico en recuperación que acepta un puesto como cuidador fuera de temporada del histórico y aislado Hotel Overlook en las montañas rocosas de Colorado, con su esposa Wendy Torrance y el joven hijo Danny Torrance. Danny está dotado de habilidades psíquicas llamadas brillantes. Después de que una tormenta de invierno deja a Torrance cubierto de nieve, la cordura de Jack se deteriora debido a la influencia de las fuerzas sobrenaturales que habitan el hotel. La producción se llevó a cabo casi exclusivamente en Emmy Studios con escenarios basados en ubicaciones reales. Kubrick a menudo trabajaba con un equipo pequeño, lo que le permitía hacer muchas tomas, a veces hasta el agotamiento de los actores y el personal. La nueva montura Steadicam se utilizó para filmar varias escenas, lo que le dio a la película un aspecto y una sensación innovadoras y envolventes. Ha habido mucha especulación sobre los significados y las acciones de la película debido a sus inconsistencias, ambigüedades, simbolismos y diferencias con el libro. La película se estrenó en los Estados Unidos el 23 de mayo de 1980, en el Reino Unido el 2 de octubre del 80 por Warner Brothers. Hubo varias versiones para estrenos en cines, cada una de las cuales se cortó más corta que la anterior. Se cortaron unos 27 minutos de la película en total. Las reacciones a la película en el momento de su estreno fueron mixtas. Stephen King criticó la película debido a sus desviaciones de la novela. La película recibió dos nominaciones de los Razzies, una a Peor Director y Peor Actriz por Duvall, la última de las cuales fue rescindida más tarde debido al trato que Kubrick le dio a Duvall en el set. Desde entonces, la respuesta crítica a la película se ha vuelto más favorable. En el 2012, El Resplandor ocupó el puesto 75 entre las mejores películas de todos los tiempos en la encuesta de seguidores de Sight and Sound. En el año 2018, la película fue seleccionada para su conservación por el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos, por la Biblioteca del Congreso, por ser cultural, histórica o estéticamente significativa.
39 años después de la película original, el 8 de noviembre de 2019 se estrenó su secuela, Doctor, Doctor Sueño. Chan, chan, chan. Chun, chun, chun. Pues bueno, hablando un poquito sobre Kubrick, Stanley Kubrick fue un director de cine, productor, guionista y fotógrafo estadounidense, ampliamente considerado como uno de los mejores cineastas de todos los tiempos. Sus películas, casi todas adaptaciones de novelas o cuentos, cubren una amplia gama de géneros y se destacan por su cinematografía innovadora, humor negro, atención realista a los detalles y extensos diseños de set. Kubrick se crió en el Bronx, en la ciudad de Nueva York, y asistió a la escuela secundaria William Howard Taft del 41 al 45. Recibió calificaciones promedio, pero mostró un gran interés en la literatura, la fotografía y el cine desde una edad temprana y aprendió por sí mismo todos los aspectos de producción y dirección cinematográfica después de graduarse de la escuela secundaria. Después de trabajar como fotógrafo para la revista Look a fines de la década del 40 y principios de la de 50, Stanley Kubrick comenzó a hacer cortometrajes con presupuestos reducidos e hizo su primera gran película de Hollywood, The Killing, para United Artists en 1956. A esto le siguieron dos colaboraciones con Kirk Douglas, el cuadro bélico Paths of Glory del 57 y la epopeya histórica Spartacus de 1960. Yo soy Spartacus. Las diferencias creativas que surgieron de su trabajo con Douglas y los estudios de cine, el disgusto por la industria de Hollywood y una creciente preocupación por el crimen en los Estados Unidos llevaron a Kubrick a mudarse al Reino Unido en 1961, donde pasó la mayor parte de su vida y carrera. Su casa en Childwick Bury Manor, en Hertfordshire, que compartía con su esposa Christine, se convirtió en su lugar de trabajo donde escribía, investigaba, editaba y gestionaba los detalles de producción. Esto le permitió tener un control artístico casi completo sobre sus películas, pero con la rara ventaja de contar con el apoyo financiero de los principales estudios de Hollywood. Sus primeras producciones en Gran Bretaña fueron dos películas con Peter Sellers, Lolita, del año 1962, que es una adaptación de la novela de Vladimir Nabokov, y la comedia negra de la Guerra Fría, Doctor Strangelove, del año 1964. Kubrick era un perfeccionista exigente, asumía el control de la mayoría de los aspectos del proceso cinematográfico, desde la dirección y la escritura hasta la edición, ocupándose minuciosamente de la investigación de sus películas y la puesta en escena de las escenas, trabajando en estrecha coordinación con sus actores, equipo y colaboradores. A menudo pedía varias docenas de repeticiones de la misma toma en una escena, lo que generaba muchos conflictos con sus actores. A pesar de la notoriedad resultante, muchas de las películas de Kubrick abrieron nuevos caminos en la cinematografía, el realismo científico y los efectos especiales innovadores de la epopeya de ciencia ficción 2001, Una odisea del espacio, de 1968, no tenían precedentes en la historia del cine, y la película le valió su único Oscar personal.
a los mejores efectos visuales. Steven Spielberg se ha referido a esta película como el Big Bang de su generación. Es considerada como una de las mejores películas jamás realizadas. Si bien muchas de las películas de Stanley Kubrick fueron controvertidas e inicialmente recibieron críticas mixtas tras su estreno, en particular la brutal Naranja Mecánica de 1971, que Kubrick sacó de circulación en el Reino Unido tras un frenesí de los medios de comunicación. La mayoría de sus películas fueron nominadas a los premios Oscar, Globos de Oro o BAFTA, y se sometió a reevaluaciones críticas. Para la película de época del siglo XVIII, Barry Lyndon, de 1975, Kubrick obtuvo lentes desarrolladas por Zeiss para la NASA para filmar escenas bajo la luz natural de las velas. Con la película de terror The Shining de 1980, Kubrick se convirtió en uno de los primeros directores en hacer uso del Steadicam para tomas de seguimiento estabilizadas y fluidas, una tecnología vital para su película sobre la guerra de Vietnam, Full Metal Jacket, de 1987. La última película de Kubrick fue Ojos Bien Cerrados, Eyes Wide Shut, que se completó poco antes de su muerte en el 99 a la edad de 70 años. Bueno, como les había platicado, antes de hacer El Resplandor, Kubrick dirigió la película Barry Lyndon, una película de época visual sobre un irlandés que intenta abrirse camino en la aristocracia británica. A pesar de sus logros técnicos, la película no fue un éxito de taquilla en los Estados Unidos y los críticos se burlaron de ella por ser demasiado larga y demasiado lenta. Kubrick, decepcionado por la falta de éxito de Barry Lyndon, se dio cuenta de que necesitaba hacer una película que fuera comercialmente viable y artísticamente satisfactoria. A Stephen King le dijeron que Kubrick hizo que su personal le trajera montones de libros de terror mientras él se plantaba en su oficina para leerlos todos. La secretaria de Kubrick escuchó el sonido de cada libro golpeando la pared cuando el director lo arrojó a una pila de rechazados después de leerlos. Las primeras páginas, finalmente, un día, la secretaria notó que había pasado tiempo desde que había escuchado el ruido sordo del trabajo de otro escritor mordiendo el polvo. Entró para ver cómo estaba su jefe y encontró a Kubrick profundamente absorto en la lectura de El Resplandor. Hablando sobre el tema de la película, Kubrick afirmó que hay algo intrínsecamente malo en la personalidad humana. Tiene un lado malvado. Una de las cosas que pueden hacer las historias de terror es mostrarnos los arquetipos del inconsciente. Podemos ver el lado oscuro sin tener que enfrentarlo directamente. Y bueno, entonces en 1977, un ejecutivo de Warner Brothers, John Calley, envió a Kubrick las pruebas de lo que sería la novela. Su autor, Stephen King, era ya por aquel entonces un autor superventas que tras la producción de Carrie podía presumir de éxitos de las adaptaciones para la gran pantalla. Por su parte, Kubrick llevaba tiempo planteándose dirigir una película de terror. Unos años antes, mientras Barry Lyndon decepcionaba en la taquilla, otra película de Warner que se había negado a dirigir, El Exorcista, que al final fue dirigida por William Friedkin, había batido récords de taquilla en todo el mundo. Cuando se le preguntó qué fue lo que atrajo a Kubrick de la idea de adaptar la novela del popular escritor, habitual en las listas de los más vendidos, su productor ejecutivo,
y cuñado, Jan Harlan, reveló que Kubrick quería probar en este género cinematográfico con la condición de poder cambiar la novela de King. Esta condición sería finalmente garantizada por escrito. El guión fue escrito por el propio director con la colaboración de la escritora de novelas Diane Johnson. Kubrick había rechazado la versión inicial del borrador escrito por el mismo King como una adaptación demasiado literal de la novela. Además, el cineasta no creía en las historias de fantasmas, porque eso implicaría la posibilidad de que hubiera algo después de la muerte y no creía que hubiera nada, ni siquiera el infierno. En cambio, Johnson, que en ese momento estaba impartiendo un seminario de novela gótica en la Universidad de California en Berkeley, parecía encajar mejor en el proyecto. En el fondo, Johnson despreciaba la literatura de Stephen King. Poco después del estreno, en una entrevista con la revista parisina Positive, ella afirmó: entre nosotros, El Resplandor, la novela, no forma parte de la gran literatura. Da miedo, es efectivo y funciona, pero nada más. Esto es precisamente interesante ver cómo un libro muy malo también puede ser muy efectivo. Es bastante pretencioso, pero también es cierto que se obtienen menos escrúpulos a la hora de destruirla. Se es consciente de que no se destruye una gran obra de arte. Kubrick, por su parte, se mostró más entusiasmado con las posibilidades del libro. Era la primera vez que leía hasta el final una novela que me enviaron con vistas a una posible adaptación cinematográfica. Estaba absorto en su lectura y me pareció que su trama, ideas y estructura eran mucho más imaginativas de lo habitual en el género del terror. Pensé que de ahí podría salir una gran película. La música artística, estilísticamente modernista, elegida por Kubrick, es similar al repertorio que exploró por primera vez en 2001 Una Odisea del Espacio. Aunque el repertorio musical fue seleccionado por Kubrick, el proceso de hacer coincidir los pasajes de la música con la película se dejó casi por completo a discreción del editor musical Gordon Stainford, cuyo trabajo en esta película es conocido por su atención a los detalles finos y una sincronización notablemente precisa, sin empalmes excesivos. El álbum de la banda sonora en LP se retiró debido a problemas con la licencia de la música. La banda sonora del EP omite algunas piezas que se escuchan en la película y también incluye versiones completas de piezas de las que solo se escuchan fragmentos en la película. A diferencia de los trabajos anteriores de Kubrick, que desarrollaron audiencias gradualmente a través del boca a boca, The Shining se estrenó inicialmente en 10 pantallas en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles el fin de semana del Día de los Caídos. Luego se estrenó como una película de mercado masivo en todo el país en un mes. El estreno europeo del Resplandor unos meses después fue 25 minutos más corto debido a que Kubrick eliminó la mayoría de las escenas que tenían lugar fuera de los alrededores del hotel. Tras su estreno y una semana después de su tirada general, con una duración de 146 minutos, Kubrick cortó una escena al final que se desarrollaba en un hospital. La escena muestra a Wendy en cama hablando con el señor Ullman, quien explica que no se pudo encontrar el cuerpo de Jack. Luego le da a Danny una pelota de tenis amarilla, presumiblemente la misma que Jack estaba tirando en el hotel. Posteriormente, los proyeccionistas cortaron físicamente esta escena de las copias y la enviaron de regreso al estudio
por orden de Warner Bros., el distribuidor de la película. Esto redujo el tiempo de ejecución de la pantalla a 144 minutos. En su tiempo, Roger Ebert comentó: si Jack realmente murió congelado en el laberinto, por supuesto que su cuerpo fue encontrado, y más temprano que tarde, ya que Dick Halloran alertó a los guardabosques sobre serios problemas en el hotel. Si no se encontró el cuerpo de Jack, ¿qué pasó con él? ¿Nunca estuvo ahí? ¿Fue absorbido por el pasado? Esto explica la presencia de Jack en la fotografía final de un grupo de asistentes a la fiesta del hotel del 1921. La búsqueda violenta de Jack de su esposa e hijo existió enteramente en la imaginación de Wendy, o en la de Danny, o en la de ellos. Kubrick hizo bien en eliminar este epílogo. Sacó una alfombra de más de debajo de la historia. En algún nivel, es necesario que creamos que los tres miembros de la familia Torrance son en realidad residentes en el hotel durante ese invierno, pase lo que pase o lo que ellos creen que pasa. El consenso general entre quienes vieron los primeros programas fue que la película era mejor sin esta escena, porque mantenerla debilitaría la amenaza de Overlook para la familia y reintroduciría a Ullman, que apenas había tenido un papel principal en la historia, dentro del conflicto. La co-guionista Diane Johnson reveló que Kubrick tuvo cierta compasión desde el principio por el destino de Wendy y Danny, y en ese sentido la escena del hospital daría una sensación de vuelta a la normalidad. Johnson, en cambio, se mostró partidaria de un desenlace más trágico. Incluso propuso la muerte de Danny Torrance. Para Shelley Duvall, Kubrick estaba equivocado, porque la escena explicaba algunas cosas importantes, como el significado de la bola amarilla y el papel que jugó el gerente del hotel en la intriga. Kubrick decidió que la película funcionaba mejor sin la escena. Para su estreno en Europa, Kubrick cortó unos 25 minutos de la película. Las escenas eliminadas incluyeron una reunión más larga entre Jack y Watson en el hotel, Danny siendo médico, Danny siendo atendido por un médico, and Jackson incluía referencias a Tony y cómo Jack una vez hirió a Danny en un estado de ebriedad. Más imágenes de los intentos de Halloran de llegar al hotel durante la tormenta de nieve, incluida una secuencia con un encargado del garage, Tony Burton. Escenas de diálogo extendidas en el hotel y una escena en la que Wendy descubre un grupo de esqueletos en el vestíbulo del hotel durante el clímax. Jackson y Burton están acreditados en la impresión europea, a pesar de que sus escenas han sido eliminadas de la película. Según Harlan, Kubrick decidió cortar estas escenas porque la película no fue bien recibida y también después de que Warner Bros. Se quejara de su ambigüedad y duración. La escena en la que Jack escribe obsesivamente en la máquina de escribir, todo el trabajo y nada de juego hacen de Jack un niño aburrido, se volvió a filmar varias veces, pero se cambió el idioma de la copia mecanográfica a italiano, francés, español y alemán, en orden, para que coincida con los respectivos idiomas doblados. En la versión italiana, Nicholson fue doblado por el actor de voz Giancarlo Giannini. Y bueno, la película tuvo críticas mixtas en el momento de su estreno en los Estados Unidos. Janet Maslin de The New York Times elogió la actuación de Nicholson, elogió el Hotel Overlook como un escenario efectivo para el terror, pero escribió que la historia sobrenatural tiene pocas rimas o razones. Frustrantemente, incluso las imágenes más sorprendentes y horribles de la película
parecen autoritarias y quizás incluso irrelevantes. Variety fue crítico, afirmando: con todo para trabajar, Kubrick se ha asociado con el nervioso Jack Nicholson para destruir todo lo que era tan aterrador sobre el éxito de ventas de Stephen King. Una crítica inicial común fue la lentitud del ritmo, que era muy atípico de las películas de terror de la época. Ni Gene Siskel ni Roger Ebert reseñaron la película en su programa de televisión Sneak Peeks cuando se estrenó por primera vez. Pero en su reseña para el Chicago Sun-Times, Ebert se quejó de que era difícil conectarse con alguno de los personajes. En su reseña del Chicago Tribune, Siskel le dio a la película 2 estrellas de 4 y la calificó como una gran decepción. Algo más que emoción en la película. Si es así, es difícil averiguar qué. Kevin Thomas de Los Angeles Times escribió: hay momentos tan visualmente impresionantes que solo un Kubrick podría lograrlos, pero la película es demasiado grandiosa para ser... perdón, de pronto se me perdió el párrafo. Ok. Pero la película es demasiado grandiosa para ser sacudida, que se espera que sean las películas de terror. Para ser la sacudida que se espera que sea una película de terror. Ok. Tanto aquellos que esperan significado de Kubrick como aquellos que simplemente buscan un buen susto pueden estar igualmente decepcionados. Pauline Kael de The New Yorker, sí, declaró: una y otra vez la película nos lleva a esperar algo, casi lo promete y luego nos decepciona. Como la gran decepción de la nueva temporada de cine, no puedo recordar una película de miedo más elaborada e ineficaz. Esta fue una de las 2 únicas películas de las últimas 11 de Kubrick, la otra siendo Ojos bien cerrados, que no recibió ninguna nominación en los premios BAFTA. Fue la única de las últimas 9 películas de Kubrick que no recibió nominaciones de los Oscar ni de los Globos de Oro, por lo que fue la única de las últimas 11 películas de Kubrick que no recibió ninguna nominación de los Oscar, los Globos de Oro o los BAFTA. En cambio, esta fue la única película de Kubrick nominada a los premios Razzie. Si no conocen los premios Razzie, son los premios que se entregan a lo peor del cine y que se desarrollan durante la misma semana que los premios Oscar, incluyendo peor director y peor actriz para Duvall. En el primer año en el que se otorgó este premio, la nominación de Duvall fue retractada por el comité Razzie el 31 de marzo de 2022. La reseña de Vincent Misiano en la revista Ares concluyó: El Resplandor se abre para ver todos los dispositivos de terror y suspenso, música inquietante sin fin, ángulos de cámara extraños, una banda sonora de corazones que laten interminablemente, hachas y cacerías. El resultado es superficial, tímido y aburrido. Mejor lee el libro. La respuesta de Stephen King. El autor Stephen King fue productor ejecutivo en una adaptación más fiel de 1997 y sigue teniendo sentimientos encontrados con respecto a la versión de Kubrick. Hablando sobre el tema de la película, Kubrick afirmó que hay algo intrínsecamente malo en la personalidad humana. Tiene un lado malvado. Una de las cosas que pueden hacer las historias de terror es mostrarnos los arquetipos del inconsciente. Podemos ver el lado oscuro sin tener que enfrentarlo directamente. Se ha citado a Stephen King diciendo que aunque Kubrick hizo una película con imágenes memorables,
fue mala como adaptación y que es una única adaptación de sus novelas que recuerda haber odiado. Sin embargo, en su libro de no ficción de 1981 que se llama Dance Macabre, King señaló que Kubrick estaba entre esos cineastas cuyas visiones particulares son tan claras y feroces que el miedo al fracaso nunca se convierte en un factor de la ecuación. Y comentó que incluso cuando un director como Stanley Kubrick hace una película tan enloquecedora, perversa y decepcionante como El Resplandor, de alguna manera conserva una brillantez indiscutible, simplemente está ahí, y enumeró la película de Kubrick entre las que consideró que aportaron algo de valor al género de terror. Antes de la película de 1980, King solía decir que prestaba poca atención a las adaptaciones cinematográficas de sus trabajos. La novela fue escrita cuando King sufría de alcoholismo. Contiene un elemento autobiográfico. King expresó su decepción porque algunos temas como la desintegración de la familia y los peligros del alcoholismo están menos presentes en la película. King también vio la elección de Nicholson como un error, argumentando que resultaría en una rápida comprensión entre el público de que Jack se volvería loco, debido al famoso papel de Nicholson como Randy McMurphy en One Flew Over the Cuckoo's Nest. One Flew Over the Cuckoo's Nest, sí, de 1975. King había sugerido un actor más normal como John Boyd, Christopher Reeve o Michael Moriarty para interpretar el papel, de modo que el descenso de Jack a la locura fuera mucho más desconcertante. En la novela, la historia toma el punto de vista del niño, mientras que en la película el padre es el personaje principal. De hecho, una de las diferencias más notables radica en el perfil psicológico de Jack Torrance. Según la novela, el personaje representaba a un hombre corriente y equilibrado que poco a poco pierde el control. Además, la narración escrita reflejaba rasgos personales del propio autor en esa época, que fueron marcados por el insomnio y el alcoholismo, además del maltrato. Hay alguna alusión a estos episodios en la versión estadounidense de la película. En una entrevista con la BBC, King criticó la actuación de Duvall y afirmó que el personaje básicamente solo estaba ahí para gritar y ser estúpido, y esa no es la mujer sobre la que yo escribí. La Wendy de King era una mujer fuerte e independiente en un nivel profesional y emocional. A Kubrick, en cambio, no le pareció coherente que una mujer así hubiera soportado durante mucho tiempo la personalidad de Jack Torrance. King sugirió una vez que no le gustaba la minimización de lo sobrenatural en la película. King había imaginado a Jack como una víctima de las fuerzas genuinamente externas que acechaban el hotel, mientras que King sentía que Kubrick había visto al inquietante y su malignidad resultante como provenientes del propio Jack. Sin embargo, en octubre de 2013, la periodista Laura Miller escribió que la discrepancia entre los dos era casi todo lo contrario. King es esencialmente un novelista de lo moral. Las decisiones que toman sus personajes, ya sea enfrentarse a una manada de vampiros o romper con 10 años de sobriedad, son lo que le importa. Pero en El Resplandor de Kubrick, los personajes están en gran medida bajo el control de fuerzas que escapan a su control. Es una película en la que ocurre la violencia doméstica, mientras que la novela de King trata sobre la violencia doméstica
como una elección que hacen ciertos hombres cuando se niegan a abandonar un derecho delirante y defensivo. Tal como lo ve King, Kubrick trata a sus personajes como insectos, porque el director no los considera capaces de forjar su propio destino. Todo lo que hacen está subordinado a una fuerza arrogante e irresistible, que es la estética altamente desarrollada de Kubrick. Son sus esclavos. En King's The Shining, el monstruo es Jack. En el de Kubrick, el monstruo es Kubrick. King luego criticó la película y a Kubrick como director. Partes de la película son escalofriantes, cargadas de un terror implacablemente claustrofóbico, pero otras fracasan. No es que la religión tenga que estar involucrada en el horror, pero un escéptico visceral como Kubrick simplemente no podía comprender la maldad pura inhumana de The Overlook Hotel. Así que buscó en cambio la maldad en los personajes e hizo que la película fuera una tragedia doméstica con solo vagas connotaciones sobrenaturales. Este fue el defecto básico. Como no podía creer, no podía hacer que la película fuera creíble para los demás. Lo que básicamente está mal con la versión de Kubrick de El Resplandor es que es una película de un hombre que piensa demasiado y siente muy poco. Y es por eso que, a pesar de todos sus efectos virtuosos, nunca te agarra por la garganta y te cuelga como debería hacerlo el verdadero horror. King también se sintió decepcionado por la decisión de Kubrick de no filmar en el Stanley Hotel en Estes Park, Colorado, que fue la inspiración de la historia. Una decisión que tomó Kubrick porque el hotel carecía de suficiente nieve y electricidad. Sin embargo, King finalmente supervisó la adaptación televisiva de 1997 de The Shining, que sí fue filmada en el hotel que él quiso. La animosidad de King hacia la adaptación de Kubrick se ha atenuado con el tiempo. Durante un segmento de entrevistas con el canal Bravo, King declaró que la primera vez que vio la adaptación de Kubrick le pareció terriblemente inquietante. No obstante, al escribir en el epílogo de Doctor Sueño, King profesó una continua insatisfacción con la película de Kubrick. Dijo al respecto: por supuesto está la película de Stanley Kubrick, que muchos parecen recordar, por razones que nunca he entendido del todo, como una de las películas más aterradoras que jamás hayan visto. Si has visto la película, pero no has leído la novela, debes tener en cuenta que Doctor Sleep sigue a esta última, que es, en mi opinión, la verdadera historia de la familia Torrance. Mike Flanagan, quien es director de la adaptación cinematográfica de Doctor Sueño, reconciliaría las diferencias entre las novelas y las versiones cinematográficas del Resplandor. Doctor Sueño es una adaptación directa de su homólogo novedoso, que a su vez es una secuela de la versión novedosa de El Resplandor, pero también es una continuación de la película de Kubrick. Al explicar todo esto, Flanagan expresó: El Resplandor es tan omnipresente y se ha grabado a fuego en la imaginación colectiva de las personas que aman el cine de una manera que muy pocas películas tienen. No hay otro idioma para contar esta historia. Si dices Overlook Hotel, veo algo, vive en mi cerebro gracias a Stanley Kubrick. No puedes fingir que este no es el caso. King inicialmente rechazó el argumento de Flanagan de traer de vuelta el Overlook como se ve en la película de Kubrick, pero cambió de opinión después de que Flanagan presentara una escena dentro del hotel hacia el final de la película que sirvió como razón para traer de vuelta el Overlook. Al leer el guión, King quedó tan satisfecho con el resultado que dijo: todo lo que nunca me gustó
de la versión de Kubrick de El Resplandor se redime aquí. ¡Chan, chan, chan! Pues bueno, esto es a grandes rasgos El Resplandor de Stanley Kubrick. Básicamente, esta es una de las películas de las que he encontrado más y más y más y más y más y más datos de todas las que he estado hablando en este programa. Hay un montón de datos sobre la película, sobre sus actuaciones, sobre el guión, sobre la dirección, sobre las cámaras, sobre los efectos. Hay un montón de información que los invito a conocer si les interesan estas películas, pero llega un momento en el que tengo que decir, ¿sabes qué, Eric? Pues no somos un programa de detrás de cámaras, así que solo vamos a hablar de esto, de cómo se concibió la película y de lo que la gente sintió en su época, porque si se pueden dar cuenta, no a todo el mundo le gustó esa película. No todo el mundo sintió que fuera una obra maestra. No todo el mundo creyó que fueran buenas actuaciones. No todo el mundo le gustó El Resplandor. Y sin embargo, en nuestra época actual, yo creo que no existe persona a la que tú le hables del Resplandor y no te diga, ¡ay, El Resplandor! ¡Qué buena película! ¡Buenísima película! ¡Ay, El Resplandor! La mejor película de Kubrick, la mejor película de Stephen King. Y bueno, yo no voy a venir aquí a decirles si es buena o es mala la película. Yo solamente voy a decirles que en mi opinión personal es una película que vale muchísimo la pena ver. Mucho, mucho vale la pena verla. También tengo que ser muy honesto en decir que la serie de televisión del 92 del Resplandor se me hizo aburrida y no la terminé de ver. Y también he de decir que no he visto Doctor Sleep, la secuela de esta película y del libro que está protagonizada por Obi-Wan Kenobi, por Iwan McGregor. Tampoco la he visto. Y con estas anotaciones hechas, vámonos, vámonos a la parte del show que es la que más me gusta, que es cuando me pongo a contestar mensajes. Y dice Francisco Fabián López, hola, buenas noches, Jazz y Eric, buenas noches y domingueras noches, buenas y domingueras noches, perdón, eso lo dijo Kai Santiago. Díganme, te quiero, Miriam Sorel, ¿qué te pasó, Miriam? ¿Por qué? Dice Cari, yo te quiero. Dice Francisco Fabián, te quiero. Dice Miriam, desde que vi El Resplandor agarré la maña de hablar con el dedito en la cara como el niño. Ja, ja, ja. Cari Santiago dice, a veces me sale mi cara de psicópata como Jack asomándose en la puerta. Miriam Sorel dice, ¿alguien vio el remake del Resplandor? Me han contado que está horrible. No, Miriam, como te platiqué, al menos de la serie de televisión del Resplandor, a mí me aburrió y la verdad no lo terminé de ver. Miriam Sorel dice, ¿como Jack o como Homero Simpson? Yo veo más a Homero Simpson en el papel porque creo que he visto muchas más veces el episodio de Los Simpsons que la misma película del Resplandor. Y esto se debe pues porque es televisión, ¿no? Es animación. El episodio de Los Simpsons se lo pasan cada Halloween. La película del Resplandor la veo cada que me acuerdo. Y Miriam Sorel deja dulcecitos para Goyito.
Francisco Fabián López Castillo dice, el grupo de rock Slipknot hizo una parodia de esa película. ¡Órale! ¿Del Resplandor, Francisco? Eso está interesante. Dice a Car Santiago responde de que le sale su cara psicópata como Jack de los Simpsons y de Jack Nicholson. Miriam Sorel Luthor dice, la neta admiro a la mamá del niño, defendió a su hijito como pudo. Dice Cari Santiago, Kubrick fue un genio abstracto. Dice Miriam Sorel Luthor, El Resplandor se me hace algo similar como la película de La Ventana Secreta. Ah, caray. La película de La Ventana Secreta, todo ocurre dentro de la mente del papá. Dice Francisco Fabián López Castillo, según entiendo, El Resplandor y las demás películas están relacionadas. El Resplandor es una película. La serie de El Resplandor está basada más en el libro que en la película. Y finalmente Doctor Sueño está basada en las tres, está basada en la serie de televisión, está basada en la película de Kubrick y está basada en el libro, en los tres. Dice Miriam Sorel Luthor, tendría sentido. King tiene esta maña, esperemos a ver qué nos dice Eric. Esa maña de contar las cosas, pues más que King fue el director de, de Doctor Sueño. Dice Miriam sobre Luthor, Goyito sabe andar en triciclo. No, pero estaría padre que anduviera en triciclo por toda la casa. Y se encontraron unas gemelitas. Chun chun, chun 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 chun, chun 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 chun. Y te aleja lentamente y sigue su camino. Miriam sobre Luthor deja un emoji con agüita. Bueno, de alguien tomando cafecito, creo que es. Dijo Miriam Sorel, a mí me dio cosa cómo cambió la fotografía al final. Dice Miriam Sorel Luthor, estará bueno ver la película de Doctor Sueño, considerando que es como la segunda parte del Resplandor. Yo digo que cada quien es libre pues de ver lo que quiere. Yo la verdad no la he visto. ¿Por qué no la he visto? Porque quiero leer el libro primero. Y la verdad, no, pues no tengo libro. No lo he leído y por eso no he visto la película. No por algo que la película haya hecho malo. Dice Miriam Sorel, ¿viste la miniserie Eric? Creo que es eh, creo que es la tercera vez que digo que no, no he visto la miniserie Miriam Sorel. La comencé a ver y me quedé dormido y ya nunca más la volví a continuar. La tengo por ahí arrumbada entre todos mis archivos digitales que tengo que ver. Dice Francisco Fabián López Castillo, ya la vi y es interesante, te la recomiendo. Ah, mira, pues Francisco Fabián nos la recomienda, entonces es probable que hay que darle una nueva interpretación, una nueva vista. Dice Fabián, gracias, al rato la veré. Y dice Francisco Fabián, Eric, está bien saber estos datos, son interesantes. Muchas gracias, Francisco Fabián, por interesarte en el programa y en los datitos que estamos dando sobre la película. Pues básicamente de eso se trata el programa de hoy, de
hablar de la película de The Shining, de eh, El Resplandor, pero tratando de verla pues como lo que es la visión de un director, la visión de una persona que de hecho no creía en los fantasmas. De hecho, Stanley Kubrick es como yo, le gusta el tema, le gustan las cosas sobrenaturales, pero no creía en los fantasmas. Chan, chan, chan. Y bueno, entonces vamos a, si les parece bien, vamos a hacer mensajes comerciales en lo que se juntan unos mensajitos más. Les voy a hablar sobre esta figurita que acabo de hacer, que es Hendrix. Es la mascota de el programa J Metal Roboto, es la mascota de Roboto.mx. Le llamo Hendrix Rebabitas porque es de la misma colección, de la misma creación, hechura de las figuras de monstruos Rebabitas que he estado desarrollando. La única diferencia es que a esta figura le puse un poco de articulación. Quería yo ver cómo podía verse un muñeco de Hendrix que moviera los brazos y la cabeza. Entonces lo hice, de hecho, que haga el baile del robot. Vamos a ver si se deja. Pues bueno, este es el Hendrix Rebabitas que acabo de desarrollar. Bueno, lo acabo de modelar, aunque creo que las piernas me quedaron cortitas. No sé ustedes qué opinen. Creo que las piernas me quedaron un poquito cortas, pero pues nada más es cuestión de alargarlas un poquito. Fuera de eso, creo que está muy bien. Este Hendrix Rebabitas es mi nueva figura hecha, modelada en 3D, basada en la mascotita de Roboto que pueden ustedes ver exactamente en esta esquina de la pantalla. Ahí lo pueden ver que más o menos se parece. Es el mismo robotcito el que pueden ver ahí y el que pueden ver acá. Este lo hice un poquito más estético, más cerradito, en el sentido de que sus antenitas se las puse juntitas para que no se fueran a romper porque están demasiado pequeñas. Tengo otra figura que hice de Hendrix en donde sí están sus antenitas separadas, pero aquí se las quise dejar como juntitas. Su receptor de TV con sus antenitas de conejo, pero se las dejé juntitas para que no se fueran a romper porque están pues más pequeñitas. Pero aquí está Hendrix haciendo el baile del robot. Aquí está, chan, chan, chan. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Hendrix es la nueva figura que voy a tener disponible en el bazar Rebabitas como figura especial. Pues para todas las personas que la quieran, es una figurita que algunos de ustedes me pidieron tener y pues yo hago lo que me piden, lo que el cliente pida. Así que ahí está el Rebabitas. Y justamente aprovecho para invitarlos al bazar Rebabitas que se va a dar el próximo 29 de octubre.
Bazar de Babitas se va a dar en Trooper Gourmet, que se encuentra en la calle de Antillas 502, en la colonia Portales. Chun, 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 dentro del restaurante Trooper Gourmet. El Trooper Gourmet es un restaurante con temática de Star Wars, pero pues nosotros nos agenciamos la calle por un día y ahí construimos nuestro bazar. Rebabitas, en donde vamos a tener varias actividades, va a haber gente disfrazada, va a haber pintacaritas. Si tú llevas a tu familia, llevas a tus hijos o tú mismo y quieres que te pinten la carita de pandita, de lo que tú quieras, ahí va a estar el líder fantasma haciendo pintacaritas en este evento de el bazar. Rebabitas, ahí van a poder encontrar muchas cosas muy padres y también vamos a tener algunos concursos. Vamos a tener concurso de calaveras literarias, vamos a tener concurso de disfraces. Entonces, si quieres llegar disfrazado, por favor, hazlo. Si quieres simplemente ir así como Dios te trajo al mundo, también puedes hacerlo con todo gusto. Nadie te va a criticar en el bazar. Rebabitas, chun chun chun. Y por supuesto, dentro del bazar Rebabitas vas a poder encontrar mis productos, mis figuras de Rebabitas, que tengo dos versiones de monstruos clásicos, una con Frankenstein, el hombre lobo, Drácula, y otra con mujeres de películas clásicas, en donde está Carrie, en donde está Sadako, la niña del aro, y en donde está Reagan de El Exorcista. Estas son las figuras rebabitas que puedes tú encontrar en el bazar Rebabitas. Y bueno, como les acabo de mostrar, la última adición de las figuras Rebabitas, y yo creo que ya va a ser la última de esta ronda, porque ya el bazar Rebabitas pues prácticamente ya es en una semana, va a ser Hendrix. Hendrix lo podrás encontrar en el bazar Rebabitas. Mira, se le mueve su cabecita. Chun, 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 chun. Pues esto es lo que tengo yo como anuncios. Espero verlos ahí en el bazar Rebabitas. Todos juntos, con un mismo afán, formamos la familia de la líder familia. Chan, chan, chan. Voy a ver si hay mensajitos en el Face. Dice, pero el lugar estaba embrujado o el señor estaba loco. Esto es justamente la cuestión con Kubrick. Para Kubrick, todo estaba ocurriendo dentro de la mente de esta persona por su adicción al alcohol, por su trabajo que no le estaba saliendo bien, porque era un maltrata mujeres, un ¿cómo se llama? Rata de dos patas. Na, 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 na. O sea, todo lo que habla Paquita, la del barrio, mal de una mujer, lo era este desgraciado. Pero dentro de eso es justamente en lo que no coincide. La película sí te muestra muchas cosas paranormales, pero realmente no te las explica nada, porque te lo deja a ti para que tú decidas si estaban pasando dentro de la cabeza de él, dentro de la cabeza del niño, o si estaba ocurriendo realmente. Chan, 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 chan. Tu, tu, tu. Dice Francisco Fabián, me imaginé a Sammy y su hermana gemela en el elevador. Tenemos que pedirle esa foto, ¿no? Deberíamos pedirle esa foto de su hermana, al menos una foto de ella
junto a su hermana. Y ya nosotros con Photoshop le ponemos el trajecito de las gemelas. Dice Cari Santiago, aquí ando, solo que ando haciendo unas costillas. Qué rico. Dice Miriam Sorel, se le gira la cabeza como Reagan. Exactamente, se le gira la cabeza. Chan, chan, chan. Dice, está bien chulo ese Hendrix. Dice Cari Santiago. Fabián dice, está genial y está bonito. Dice Miriam Sorel Luto, vas a pintar a Hendrix. Hendrix está disponible para que lo pintes tú. Chan, chan, chan. Dice Yasmín Flores López, está bien bonito. Miriam Sorel Luthor dice, pura cosa bonita, diseñas e imprimes. Gracias, pues eso trato. De hacer cositas que se vendan. Que dice Francisco Fabián, tienes el ron, digo el don. Es exactamente del capítulo de los Simpsons. Dice Fabián Sorel, pero Miriam Sorel, la cabeza es una televisión. Exactamente, Miriam. La cabecita tiene una antenita que capta televisión. Dice si parece una televisión. Dice Miriam Sorel Luthor, haz una brujita escarlata. ¿Te puedo hacer una brujita escarlata? Sí, con todo gusto. Dice Miriam, ¿se puede ir de Hendrix disfrazados al evento? Claro que sí, puedes ir disfrazada de lo que tú quieras. Miriam, compren, 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 compren. Miriam dice, compren, compren. Cari dice, tanto que me voy a perder. Hashtag sad. Y luego dice Miriam, bazar del terror. Y pone unas caritas de, de diablitos y de calabazas. Dice, entonces cualquiera de nosotros podría convertirse en un Jack. Cualquiera de nosotros podría convertirse en un Jack. Y esto es algo de lo que les he platicado anteriormente. Lo que yo más le tengo miedo en este mundo no es a los fantasmas, no es a los monstruos. Esos, al contrario, esos me gustan mucho. A lo que yo más le tengo miedo es a mi propia cabeza, porque uno nunca sabe lo que uno puede comenzar a generar en la propia cabeza. Y más si te pones pues como Jack, a, te metes alcohol, te metes drogas y otras cosas, pues te pones todavía mucho peor. Si de por sí, luego yo siento como que vivo en otra realidad, eh, que a veces imagino cosas que no están ahí, pues imagínate si me pusiera yo drogas o medicamentos o cosas así, estaría muy, muy gacho. Dice Miriam sobre el Luthor, es que en la película la señora también veía cosas raras. Yo creo que si era real, hasta el señor que se hizo amigo del niño sabía cosas. Chun, chun, chun. Pues sí, es que se supone que el resplandor, justamente el resplandor era esta condición que tenían ellos y que te permitían ver cosas. Y es lo que hacía que, pues, que vieran todos cosas. Dice Yasmín, aquí los escucho mientras trabajo. ¿Qué estás haciendo, Yasmín? ¿Estás haciendo dibujitos de terror? Ñaca, ñaca, ñaca. Dice, ¿qué andas haciendo, Jazz? Es lo mismo que yo le pregunté a Jazz. Y luego dice, F, ¿con quién voy a echar chisme? En el evento, pues va a haber muchas personas con quien echar chisme, yo supongo. Tan, 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 tan.
Francisco Fabián dice, me voy a disfrazar de Jack y Felipe del niño y mi esposa de la esposa. Eso estaría muy padre, fíjate, Fabián. Sería, sería sería un disfraz muy original. Que fueran la familia del Resplandor. Chun, 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 chun. Dice Miriam, pero no soy social, solo por redes sociales soy social. Pues está bien, no hay necesidad de ser social. Lo social está sobrevalorado. Chan, chan, chan. Y Felipe del Niño, mi esposa, la esposa, pues bien, estaría todo padre. Y haces una, haces una muñeca y pones a tu hija como la otra gemela. Estaría padre. Pero bueno, pues entonces, esto es el programa de hoy, chavitos. Hoy estuvimos hablando de El Resplandor en Visitantes Nocturnos, de en estas 31 noches de Halloween. Estamos nosotros pues platicando de esta película de los años 80 justamente, y vamos a seguir hablando de películas ochenteras, de películas de esta época bonita que fue, pues para nosotros, para muchos de nosotros, fue prácticamente la época dorada del terror, porque teníamos un montón de películas para ver, para dar y regalar, ¿no? Así prácticamente, así, chas, 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 échele aguacate. Mañana, el día de mañana, voy a hablar ya de una película de los años 2000. Mañana voy a hablar de La Maldición, Grudge, La Maldición, la versión japonesa, así como El Aro, como estuvimos platicando la vez pasada de El Aro. Vamos a hablar de la versión japonesa de La Maldición. Ya después vamos a hablar de la versión gringa de La Maldición, que es con Sarah Michelle Gellar, la mismísima de Buffy la Cazavampiros. Y después de La Maldición, vamos a hablar de El Conjuro, chun, 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 esta película que ya es mucho más moderna, ya es del año 2013, ya es prácticamente pues de épocas actuales. Nos estamos acercando poco a poco pues ya a la era actual de lo que es el cine de terror, aunque todavía tenemos unas películas ochenteras por ahí. Tenemos a Chucky, el muñeco diabólico, tenemos a Evil Dead, tenemos Halloween, tenemos el proyecto de la bruja de Blair y tenemos, bueno, esto es de más o menos de los 80 todavía. Y más moderno tenemos a Saw y tenemos Scream, chun chun chun, ya de los años 2000. Nos estamos acercando, ya prácticamente estamos en la recta final de las 31 noches de Halloween, de octubre 1 a 31. Estamos ya prácticamente en la recta final, en los últimos, ¿qué serán? 10 días, no, ya menos, en los últimos días de las películas de terror. Chan, chan, chan. Tu, 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 tu. Y pues vamos a ver si queda algún mensajito ultimito, si no ya nos vamos. Vamos a ver qué dice que Miriam Sorel estuvo resplandeciente el programa de hoy. Así es. Dice Cari Santiago, una gran película y un gran programa. Pues más o menos, yo no soy Stanley Kubrick. Dice Miriam Sorel, ¿ya viste Halloween? La última, la de Halloween Ends, no, Miriam,
no la he visto, de hecho estoy pensando en verla justo ahora. Es decir, en cuanto se termine este programita, voy a cenar algo, voy a cenarme unos chilaquilitos y estoy pensando justamente en echarme mis chilaquilitos viendo Halloween Ends. Chu, chu, chu. Dice Francisco Fabián, en la película de Ready Player One hacen referencia al Resplandor. Pues bueno, es que ¿a qué no le hacen referencia en Ready Player One? Es básicamente metan todas las franquicias que tienen Warner Brothers para tratar de crear un mundo lleno de franquicias como el de Ready Player One, pero que no se acerca para nada al del libro y en donde echan a perder al personaje del Iron Giant. El Iron Giant es un robot bueno, no debería estar peleando en esa pelea. Es lo que yo digo, ahí debería haber estado Ultraman. Miriam Sorel Luthor dice, esa película no la he visto y son de los 2000. ¿Cuál? ¿La de Ready Player One? Dice chan chan chan. So es de terror. La de So, pues sí son de terror. Son de un nuevo género de terror que es más gore. Yo lo siento, yo siento que es un género más gore de terror. Tenemos que hablar justamente de ese nuevo género que se desarrolló a partir de So, de los juegos, ¿no? De las trampas. Vamos a jugar un juego. Y dice Miriam Sorelutor, estaría genial que dijeras, eso es Halloween con el dedito como el niño. Bueno, pues bueno, sí, parece que ya ahora sí, nos quedamos sin mensajitos. Ahora sí, ya le dimos cabida a todo la noche de hoy. Pues vámonos, al menos en mi particular punto de opinión, ¿no? En mi particular vida, voy a ver la película de Halloween Ends. Vámonos pues, estos son las 31 noches de Halloween de Visitantes Nocturnos. Visitantes Nocturnos es parte de Roboto.mx, de su barra de programas, y Roboto.mx junto con lo que hacemos somos parte muy orgullosa de la líder familia y también de todos los programas que la conforman, como las noches de dibujo de Yasmin Flores López, las noches de dibujo también de Gerardo Valdés Uriza, los programitas de Papercraft, de Lizard Paper, los programas de videojuegos que ya va a tener Miriam Sorel. Y bueno, lo de Guantola, lo de Expedición de Guantola, y también el recuento de los años del buen Daniel. Entonces, son un montón de programitas que tienen relación entre sí, que están bastante bien desarrollados. Yo los llamaría eh, programas programas hablados, es decir, son como la radio de antaño, como la radio hablada de antaño, más que lo de ahora que nada más son programas con música. Estos son programas hablados de la opinión de las personas, hablando sobre sus vidas y de sus recuerdos y de las cosas que les gustan. Entonces por eso es bonito escucharlos, por eso son bonitos e interesantes poder verlos en su momento o escucharlos como si fueran podcast. Están muy padres. Pues bueno, yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es las 31 noches de Halloween de Visitantes Nocturnos. Y como nos dijo la buena de Miriam,
Esto es Halloween.